cuando entregué el calendario, no entregué una hoja blanca, ¿no? Ok. Bien, el tema de esta mañana es evangelización. Evangelización es nuestro tema y está de acuerdo con el programa que vamos a tener con el hermano Marlon Retana, ¿verdad? El día 15 y 16, lunes y martes, bueno, el domingo también, pero esperamos que podamos todos tener nuestra asistencia, ¿verdad? La pregunta sería, ¿por qué evangelizar? ¿Por qué evangelizar? Bueno, el cristiano debe de predicar el evangelio. Nuestro Señor Jesucristo, después de que había aparecido, después de que resucitó y había aparecido a los apóstoles en Lucas 24, y versículo 47, hay todo el capítulo, prácticamente todo el capítulo 24, miramos allí ese domingo, ese primer día de la semana en que él resucitó, y cuando les reprocha de no haber entendido las enseñanzas de él, y en el versículo 47 de Lucas 24 dice: y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, ¿verdad? Entonces, ¿por qué predicar? ¿Verdad? Recuerden, nuestro tema es evangelización. ¿Por qué predicar? Es un mandamiento del Señor. El Señor lo mandó, ¿verdad? Debemos de predicar el evangelio, ¿verdad? Y hay muchas razones, pero la principal es esta, que es un mandamiento directo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él dijo en Marcos capítulo 16 y versículo 15, y les dijo que id y predicar el evangelio a todo el mundo, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y también mandó cómo se debe de bautizar, es decir, en su autoridad, en lo que él mandó. Mateo capítulo 28, versículo 20, dice la escritura: id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué predicar el evangelio? Porque Cristo lo mandó. Por eso es que debemos de estar en una evangelización constante. Siempre que tengamos la oportunidad de hablar de nuestro Señor Jesucristo, hablemos, ya sea a la familia, a los amigos o alguna persona desconocida, ¿verdad? Probablemente poderles dar un boletín, un panfleto, ¿verdad? Que hable de Jesucristo, ¿verdad? Pero además el evangelio es poder de Dios. Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 1 y versículo 17 y dice, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Para salvación a quién? Para salvación a todo aquel que cree. Y luego menciona al judío primeramente y después al griego. ¿Por qué predicar el evangelio? Hay muchas razones, ¿verdad? Una de ellas, una también de ellas la encontramos allá en la carta que escribe Judas, el hermano del Señor. En el versículo 23 menciona que debemos de rescatarlos del fuego, ¿verdad? Dice allí, vamos a leer Judas, versículo 23. A otros salvar. ¿Cómo se va a salvar la persona? Cuando se les predica el evangelio y se les insiste. Y lo que decíamos durante la clase, ¿verdad? Meditar en lo que hizo el Señor en su ministerio, ¿verdad? Dice, a otros salvar, arrebatándolos del fuego. ¿De cuál fuego? El fuego del castigo.
dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Verdad? Entonces, hay muchas razones por las cuales debemos de evangelizar, de hablar del evangelio. El apóstol Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 3 y versículo 10, habla que es una responsabilidad de la iglesia hablar de todas las cosas de Dios. Leamos lo que dice el versículo 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, sea dada a conocer por medio de la iglesia a todos los principados y potestades en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Entonces, es labor de la iglesia de predicar el evangelio. Así que ¿por qué evangelizar? Pues por estas muchas razones que hemos visto, y hay mucho más, ¿verdad? Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 9, su primera carta, y versículos 19 al 23. Leamos como dice el apóstol Pablo: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, los que están sujetos a la ley. Como sujeto a la ley, aunque yo no esté sujeto, dice la Escritura. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están aún sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces nosotros debemos de ser copartícipes del evangelio, hablando de la evangelización. Vamos a ver dos asuntos, ¿verdad? ¿Cómo iniciar la evangelización? ¿Verdad? Por supuesto que hay muchos modos, muchas maneras de iniciar la evangelización. Uno de ellos es, entre los muchos que hay, ¿verdad? Preguntarle a las personas, cuando ya se tiene cierta confianza a lo mejor hemos iniciado la conversación con los tópicos más naturales que tenemos, ¿verdad? Cuando hablamos con un desconocido, mencionamos mucho el ambiente. Qué calor está hoy, ¿verdad? Sí. Bueno, pues más calor hace en el infierno, le vamos a decir. No le vamos a decir eso, ¿verdad? Pero siempre en desconocidos, casi siempre se habla de la temperatura, ¿verdad? No, allá en mi tierra esto y allá y más allá. O a lo mejor por el aroma de algún restaurante hablamos de eso, ¿verdad? Y bueno, pues podemos ser alimentados espiritualmente también, no solamente el cuerpo, ¿verdad? Muy bien, entonces, si tenemos la confianza, ¿verdad?, de decirle a alguien, si Cristo viniera hoy, ¿te irías con él? Si me hacen a mí la pregunta, si Cristo viniera hoy, ¿te irías con él? Y mi respuesta sería, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Está re feo, me van a decir, ¿verdad? Porque Cristo murió por mí.
Cristo murió por mí. Cristo dio unos mandamientos, ¿verdad? Los que mencionamos ahorita al principio de la plática, ¿verdad? Predicar el Evangelio, y cuando sabemos qué es el Evangelio, ¿verdad? La muerte, la sepultura, la resurrección, cómo cumple el individuo el Evangelio, ¿verdad? Muriendo al pecado, siendo sepultado en las aguas y saliendo de las aguas, recibiendo el perdón de pecados y el Espíritu Santo. Nuevas criaturas. Así que Cristo murió por mí, yo me iría con Él. Esa debe ser la respuesta, ¿verdad?, de un cristiano. Es probable que muchos, ¿verdad?, como hay la tendencia en el mundo siempre de que Dios es amor y Dios va a perdonar todos los pecados y Dios no me va a mandar al infierno, sino que me va a llevar con Él a la gloria, ¿verdad? Cuando mencionamos o cuando las personas mencionan algo de alguna persona que ha fallecido, ¿verdad? No, Dios lo tiene ahora en su santa gloria, ¿verdad? Oímos esa respuesta, ¿verdad? Ya está descansando, ¿verdad? Bueno, si él obedeció el Evangelio, gloria a Dios por ello, ¿verdad? Pero se tiene esa tendencia, ¿verdad? Sin embargo, algunos van a ser francos y van a decir no, ¿verdad? Unos van a decir no sé. Incluso algunos cristianos, ¿verdad? Algunos cristianos que han obedecido el Evangelio, se arrepintieron, confesaron que Jesucristo es el Hijo de Dios, se bautizaron, ¿verdad? A veces dudan. Y pues, no, pues eso está en las manos de Dios. No, sí, está en las manos de Dios. Y Dios ya hizo todo lo que Él tenía que hacer para que el hombre se salvase. Él dio a su Hijo. Ahorita estábamos hablando en la clase, ¿verdad? En los primeros 4 textos de su primera carta de Juan, ¿verdad? Estábamos hablando de todo eso, ¿verdad? Lo que hemos oído, ¿verdad?, desde el principio y todo lo que hizo el Señor, y luego cuando habla estamos meditando en lo que Él hizo para salvarnos, ¿verdad? Entonces unos cristianos dicen no sé. Debieran de saber que sí. Su respuesta no debe ser no sé, sino con confianza poder decir que sí. Sabemos que cuando Cristo va a venir, ¿verdad?, y va a llevarse, porque Él lo dijo allá en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1, 2 y 3, ¿verdad?, cuando Él les anuncia que se va a ir, ¿verdad? Es la última noche, las últimas horas que pasó el Señor Jesucristo con sus apóstoles, probablemente unas 10 horas a lo mejor, ¿verdad?, porque prepararon la Pascua, ¿verdad?, y luego participaron de la Pascua en la tarde, ¿verdad?, ya para hacer para cuando cayese la noche, ¿verdad?, y estableció el nuevo pacto, ¿verdad?, y les había dicho que él se iba a ir, ¿verdad? Y todos pues se quedaron pues confusos, ¿verdad? Se quedaron tristes, no entendían, y el Señor les dice, leemos ahí en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, y si me fuere y viniere, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor está diciéndole eso a sus apóstoles.
y indirectamente nos lo dice también a nosotros. Recuerden que él va a hacer más adelante una oración que está descrita ahí en el capítulo 17, ¿verdad? Y allí él ora por nosotros, ora por ellos, ¿verdad? Pero dice: te ruego también por los que han de creer en mí, por lo que ellos prediquen. Y pasaron cientos de años, varios siglos, más de 1000 años, casi 2000 años. Y alguien nos habló del Evangelio. Y nos insistió. Y aceptamos. Es decir, y Cristo oró por nosotros. Cristo oró por aquellos que han de creer por la palabra que ellos van a predicar. Entonces, Jesús les dice ahí: voy a irme, pero voy a regresar por ustedes, ¿verdad? Y ahí, hasta ahí todo está bien, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo menciona que cuando Cristo venga, va a haber un juicio. Va a haber un juicio. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10, el apóstol Pablo escribe: es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo y recibir cada uno según lo que hayamos hecho cuando estábamos en esta vida, sea bueno o sea malo. El apóstol Juan, ¿verdad?, cuando escribe su primera carta, recordemos que la escribe allá a finales del siglo I, a lo mejor por el año 80 y tantos, ¿verdad?, después de Cristo, ¿verdad?, después de que nació Cristo, o a lo mejor unos poquitos años después, ¿verdad? Él escribe y en el capítulo 2 y versículo 28, ¿verdad?, sabiendo todos los peligros que la iglesia allí en Éfeso estaban padeciendo o iban a padecer, les dice en el versículo 28: hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste no os alejéis de Él avergonzados. Y el Señor mismo también lo dice, ¿verdad?, allá en el Sermón del Monte, en su ministerio, en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, versículos 21, por ahí, ¿verdad?, cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y yo les responderé: no os conozco, apartaos de mí. Debiéramos de reflexionar y de meditar. ¿A quién les dice el Señor estas palabras? Le está diciendo estas palabras a los discípulos, a los que creyeron en Él. Muchos de los que creyeron en Él hicieron eso, profetizaron, echaron fuera demonios, hicieron milagros, y el Señor les dice: no os conozco. Es decir, allí siempre el verbo conocer, ¿verdad?, implica una relación íntima, ¿verdad?, como la relación íntima que hay en el hombre y la mujer, en el marido y la esposa, ¿verdad? Pero en el sentido espiritual, ¿verdad?, en que nosotros estamos en una relación muy cercana con Dios. Seguimos sus mandamientos. Y esto es lo que el Señor les dice: no os conozco. Es decir, no os conozco como que son mis discípulos.
sí hicieron eso, pero el apóstol Pablo escribe en otra escritura, ¿verdad?, que Satanás se disfraza aún de ángel de luz, ¿verdad?, para engañar a los que ya han obedecido, ¿verdad? En una ocasión, unos hermanos que apenas empezaban su carrera como cristianos, ¿verdad?, pues fueron a evangelizar, pero se encontraron con una persona que no era cristiano, pero conocía muchas escrituras, y pues los hizo a un lado, ¿verdad? Y pues se tuvieron que ir, pues, digo, no, pues vamos a traer al hermano Castro, dije, porque esto sucedió ahí en Brownsville, ¿verdad? Y de broma uno decía, oye, ¿no tendrán ellos razón? Cuidado, ¿verdad? Cuando, debemos de estar, por ejemplo, Cristo va a venir, nos va a juzgar, dice Juan en su primera carta, en el capítulo 4, a ver, en la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 17, dice la escritura: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pablo dijo, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para ser juzgados. Pero nosotros como cristianos tenemos confianza en ese día. ¿Por qué? Porque hemos sido fieles a Él. Y Dios nos va a venir, benditos de mi Padre, para que tengamos confianza. Sabemos que el cristiano, nosotros como cristianos, caemos en pecado. Juan lo dice en esta primera carta, ahí en el capítulo 1, el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿verdad? Es decir, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Quiere decir que caímos en pecado, ¿verdad? Pero dice la escritura, ¿verdad?, es diferente, ¿verdad?, caer en pecado de vivir en pecado. El mundo vive en pecado. El cristiano cae en pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Juan lo dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, capítulo 2, versículo 1, para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nosotros, que estamos cerca, y también por todos aquellos que están lejos, no solamente en distancia, sino también en el tiempo. Juan escribió esta carta, ¿verdad?, probablemente, dicen algunos que allá a finales casi del siglo I, el año 80 y tantos o 90 y tantos, ¿verdad?, después de que nació Cristo, ¿verdad? Bueno, nos alcanza esto, ¿verdad? Caemos en pecado, nos damos cuenta, ¿verdad?, y vamos a Dios en oración. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nos arrepentimos de aquello que cometimos, porque caímos en pecado. No supimos, ¿verdad?, se nos olvidaron las palabras de Dios, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Salmo 119, versículo 11, ¿verdad? Pero a veces la palabra está lejos, ¿verdad? Y sabemos, dice Juan 1:7, estamos conscientes de ello. Por eso, si Cristo viene, ¿me voy con Él? Sí, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Entonces, tenemos esas tres grandes bendiciones, ¿verdad?
Una de ellas es esta: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La segunda es: tenemos confianza en el día del juicio. Y la tercera está en el capítulo 5 y versículo 13. Dice la Escritura: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es esa bendición. Sabemos que tenemos vida eterna. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Tenemos confianza en el día del juicio. 3 grandes bendiciones cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y venimos a ser parte del cuerpo del Señor. Segundo asunto: ¿cómo puede la persona recibir estas bendiciones? ¿Cómo puede estar seguro, o cómo puedes decir: la sangre de Jesucristo me limpia de todos mis pecados? ¿Cómo puedo estar seguro de que tengo la vida eterna? ¿Cómo puedo estar seguro, o cómo puedo tener la bendición de saber que tengamos confianza en el juicio eterno? Ya no sé si ya la dije o no, o para que nuestros pecados sean perdonados, o para saber que tenemos vida eterna. Esas 3. Y si tenemos esas 3, entonces, pero ¿cómo puedes obtenerlo tú que no has aceptado a Jesucristo? Bueno, es eso: aceptar a Jesucristo. Marcos 16 ya lo leímos en el principio. ¿Por qué hay que predicar el Evangelio? Porque es un mandamiento directo de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 16, versículos 15 y 16. Para cuando dice que id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Entonces, tiene que oír el Evangelio. El vocablo bautismo significa sepultura. Es una palabra griega, ¿verdad?, que sabemos que no se interpretó, que no se tradujo a los idiomas, ¿verdad?, sino que se transliteró, ¿verdad? Es decir, se puso letra por letra en el idioma, ¿verdad? Pero sin embargo, la palabra bautismo significa sumergir, sepultar, introducir en el agua todo el cuerpo, ¿verdad? No significa rociar, asperger o verter agua, ¿verdad? Significa sumergir, introducir, sepultar en el agua. Lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 4, ¿verdad? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4, porque somos sepultados, dice el texto, juntamente con él para muerte por el bautismo. Entonces, esto es lo que significa bautismo, ¿verdad? Es decir, la persona, para ser zambullida en el agua, o sumergida, sepultada, introducida en el agua, bueno, debe de haber oído el Evangelio, debe de haber creído en ese mensaje, debe de aceptar la divinidad de Jesús, ¿verdad?, como el Hijo de Dios, de que Él es divino, de que Él es el Hijo de Dios. Es el problema que había en el principio de la iglesia. Y Juan en su evangelio escribe su evangelio precisamente con ese propósito, de que todos crean, ¿verdad? Dice allá Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, ¿verdad? Hizo además el Señor Jesús en presencia de sus discípulos muchas otras señales que no están escritas en este libro, pero las que están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Entonces debe de creer, debe de aceptar la divinidad, debe de arrepentirse de sus pecados, ¿verdad?, y debe de bautizarse.
el eunuco se le predicó el evangelio, ¿verdad? Y se le habló de todo, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo le predicó Felipe al eunuco, a aquel tesorero de la reina de Candace, pero le habló del evangelio, le habló del bautismo, ¿verdad? Porque dice, he ahí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aceptó su divinidad. Aceptar la divinidad, decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo acepto como el Hijo de Dios, como mi Salvador. Es lo que Pedro respondió cuando el Señor llevó a sus apóstoles allá por a Cesarea de Filipo, ¿verdad? Allá al noroeste de Galilea, ¿verdad? Llevó a sus discípulos y estaba allí con ellos y les preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ya le contestan todos, pues Elías, Jeremías, algunos de los profetas. Y Pedro se adelanta y dice, ¿ustedes quién dicen que soy? Y Pedro se adelanta a los demás y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es la gran roca, el aceptar que la divinidad de Jesucristo, ¿verdad? En eso es en lo que se establece la iglesia. Cristo la va a edificar, porque él le dijo a los apóstoles, edificaré mi iglesia. Y esto se cumple en el día de Pentecostés, pero esto es otro asunto, ¿verdad? Entonces, ¿quién se debe de bautizar? Los niños no. Los niños no. La persona que obedece el evangelio debe de tener raciocinio, es decir, la facultad de raciocinar, es decir, de usar el entendimiento y la razón para conocer y juzgar su situación y decir, estoy alejado de Dios por causa del pecado. Porque el pecado separa al hombre de Dios, Isaías 59, versículos 1 y 2, ¿verdad? ¿Sí? Así que Dios llama al hombre para que oiga y crea en Jesucristo solamente. Allí en 1 Timoteo capítulo 2, desde el versículo 1 está hablando de que debemos de orar y etcétera por todas las personas, por los que están en eminencia, ¿verdad? Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, ¿verdad? Y dice allí, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento o al conocimiento de la verdad, perdón. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Tercer asunto, un minuto para terminar. Tenemos el ejemplo de evangelización, el primer ejemplo de evangelización en Hechos 2, ¿verdad? Es el día que Dios, o el día que Jesucristo, el día que el Señor edificó su iglesia, en la fiesta de Pentecostés. Aquel Pentecostés, o aquella fiesta de Pentecostés que sucedió o que fue después de la Pascua en la que murió el Señor. El Señor murió en la Pascua, 50 días después, es Pentecostés. Y estaban, dice, todo Hechos 2 narra ese hecho. Dice, estaban todos juntos, unánimes, con un mismo parecer, ¿verdad? De pronto vino un viento recio que soplaba, ¿verdad? Y aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre los apóstoles y empezaron a hablar de las maravillas de Dios, Hechos 1:11, ¿verdad? Y todos les oían, hay como 16 naciones, ¿verdad? Y dicen unos, ¿cómo es que les oímos hablar en la lengua en que hemos nacido, en el idioma en que hemos nacido? Y contamos las naciones y son como 15 o 16 naciones, pero son 12 apóstoles. El milagro está allí, ¿verdad? En que les oyen hablar, ¿verdad? Les oyen hablar las maravillas de Dios que dicen Hechos 1:11, ¿verdad? Y dicen unos escépticos, es que están ebrios. Y Pedro se levanta, versículo 14,
al versículo 20 da la introducción de su predicación, hablando de los salmos, hablando de los profetas, ¿verdad? Y luego a partir del versículo 21 habla del Evangelio, ¿verdad? Y culmina, ¿verdad? El versículo 36 termina la predicación, ¿verdad? Y cuando dice, a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, muy rápido porque tenemos un poquito de tiempo. Y cuando oyen ellos que al que mataron, no físicamente, pero con su aprobación, mátalo, crucifícalo, gritaban, ¿no? Se dan cuenta del pecado tan grande que han hecho. Y la reacción de ellos, versículo 37, varones hermanos, ¿qué haremos? Compungidos de corazón, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer? Y Pedro y los apóstoles, ¿verdad? La respuesta es, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, versículo 38, en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús. Jesús dijo, deben de bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Deben de bautizar. Y la respuesta allí en Hechos 2 y versículo 42 o 43, dice que los que oyeron y obedecieron fueron como 3,000 personas. Déjenme ver si es el versículo 42. Es el 41. Dice la Escritura, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? A la iglesia. Ahí en ese momento se establece la iglesia. El reino de Dios está en el mundo. Ya se había acercado, pero ahora ya estaba en la tierra. La iglesia se había edificado. Iglesia y reino es lo mismo, es un sinónimo. Se usa como reino o como iglesia. Dice el versículo 47 en la parte final de Hechos 2, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quién se debe bautizar? Dijimos, los que tienen raciocinio, ¿verdad? Los que pueden saber. Un niño no puede hacer eso. Entonces, ¿quién? ¿Desde cuándo? Desde que son adolescentes ya saben el bien y el mal. Y lo dice Génesis capítulo 8 y versículo 21. Cuando salen del arca Noé y todos los animales y la familia de él, su esposa, sus hijos y sus nueras, ¿verdad? Dice el versículo 21, y percibió Jehová olor grato, porque Noé hizo un sacrificio y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, desde su adolescencia. Así que un niño no puede raciocinar. ¿De qué se va a arrepentir? ¿Cómo va a entender que él está mal delante de Dios? No entiende eso, no lo comprende. Por eso Juan dice, ¿verdad? Lo que palparon nuestras manos, ¿verdad? Y se los hacemos saber a ustedes, ¿verdad? Así que la invitación en esta exhortación o en este sermón de evangelización, ¿verdad?, es la predicación de la palabra. Pero les invitamos cantando un himno. Vamos a entonar el himno número 148. Himno número 148.
Y vamos a cantar la primera, segunda y última estrofas. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en Él tendré. Y al mirar que va conmigo, siempre salvo estaré. Oh, qué gran misericordia, oh de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después iré a verle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia, oh de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, para ir a Dios en oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Gracias, Señor, le damos, Padre, por esta preciosa mañana, Padre, que nos ha concedido, Padre, primer día de la semana, estar congregados en su nombre, Padre. Gracias por esa bendición, Señor. Gracias por ese privilegio, Señor, que tenemos de ser llamados sus hijos, Señor. Ayúdenos, Padre, para seguir en este camino, Padre, que hemos escogido, Señor, para así alcanzar la promesa que tenemos, Señor, de la vida eterna, Señor. Sea con cada uno de mis hermanos, Padre, de todos, para continuar en el camino, Señor. Padre Santísimo, gracias le damos, Señor, por tantas bendiciones que recibimos, Señor, durante la semana. Gracias por los cuidados que ha tenido con nosotros, Señor. Sabemos y tenemos la fe siempre que contamos con su protección, Señor. Síganos bendiciendo, Padre. Padre Celestial, pero también queremos pedir, Señor, porque hay problemas entre nuestros hermanos que padecen enfermedades, Señor, o alguna necesidad. Sea con cada uno de ellos, Señor. Usted conoce todo de nuestras vidas, Señor. Pedimos por nuestro hermano Juan Weber, Señor. Y también le damos las gracias, Señor, porque le haya permitido estar con nosotros. Sea con él en su necesidad que él tiene, Señor. También por nuestro hermano Antonio Garza, Señor. Sea con él, ayúdelos a toda la familia, Señor, por esa partida de su esposa, Señor, que ha partido de este mundo, Señor. Sea con ellos, con toda la familia, bendígalas. Padre Celestial, no nos queda más, Padre, que pedirle
que vaya con cada uno de nosotros a nuestros hogares, Padre, que lleguemos felices, contentos, Señor, de haber estado en su casa de oración, recibiendo, Padre, el estudio de su palabra, Señor, ese alimento espiritual que necesitamos a día con día, Señor. Ayúdenos, Padre, para que en esta tarde volvamos a estar reunidos, Señor, y seguir gozándonos, Señor, en su nombre, Señor. Padre, perdone nuestras faltas, Señor. Sabemos que como humanos cometemos errores, cometemos faltas. No nos los tome en cuenta, Señor. Y ayúdenos a ser mejores a cada día, Señor. Todo se lo pedimos y le damos gracias en el bendito y glorioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor.